varicela, entonces vemos por qué un paciente con cirrosis desarrolla varices esofágicas. A ver qué me dice usted. Por una hipertensión portal. La hipertensión portal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que intentan ser la hipertensión portal? Pasamos de anatomía, ¿cómo está formado el sistema portal? ¿Cómo está formado el sistema portal? Hacia atrás. En la cama inferior. Con tres. García. Sistema portal. Que lo que era algo que he preguntado no ha sido auxiliar. ¿Quién es auxiliar acá? Levanta la mano. ¿De qué? ¿De qué? De cualquier materia. Levanta la mano. Uno. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5, 6. Mateo, responde. Por la unión de la vena mesentérica superior y la esplénica forman la vena porta. ¿Están todos de acuerdo? Mesentérica inferior, mesentérica superior y la vena esplénica. Forman el sistema portal, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver la hipertensión portal con acá arriba, la varices esofágica? A ver, ¿alguien me puede explicar qué pasa con la hipertensión portal? ¿Cuánto es lo normal de la presión primero? Me querías hablar. Que se explica con el drenaje venoso del esófago de la hipertensión portal. Por el tercio inferior del esófago está en su drenaje venoso, se drena lo que es la vena coronaria estomática y esa vena es la vena porta, a diferencia de los dos tercios superiores que drenan la vena cava superior. Entonces, como hay una hipertensión portal a nivel del hígado, el drenaje venoso busca otra vía y busca las venas del esófago, por lo cual se hacen tortuosas y varicosas. ¿Cuánto es el gradiente de presión? ¿La presión normal cuánto es? ¿Y el sistema porta? ¿Ah? 5 a 10. ¿Hasta cuánto? A 12, ¿no es cierto? El gradiente de presión cuando pasa mayor a 12, bien lo ha dicho su compañero Darnell, la presión del sistema porta quiere vencer la resistencia al flujo venoso, ¿no es cierto?, que drena desde el esófago, el tercio inferior, y la vence. Y al vencerla, por lo tanto, como que la está haciendo retroceder, y con el tiempo, si persiste de forma sostenida esa hipertensión, pues comienzan a formarse tortuosidades en el esófago. Muy bien. ¿Cuál es el principal factor que determina el riesgo de ruptura de una varice esofágica? No se peleen por participar. Diga el número. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Usted? Sí. Buenas noches, doctor. No sé si estuve con el grupo de jóvenes. Tengo permiso de decanatura, licenciado Villa Costa, secretario general de la universidad. Y de los decanos, mis hijos eran estudiantes de Derecho y Tecnología. Quiero tocar unos 3 minutitos. Es un caso social, mis hijos están con muertes cerebrales en el año 24. El doctor Marco Sánchez, el ingeniero Napoleón Aguilera, decano de Derecho y Tecnología, pidieron que me pudieran ayudar. Y bueno, de raza, ¿no? El doctor decano me indicó de que tenía que hablar con los profesores y docentes, si ellos me permitieran 3 minutos, por favor. Raúl Pedraza. Pase. Mientras piensa. Tienen 3 minutos para pensar cuáles son los factores que determinan la ruptura de una varice endoscopía. Por si acaso, estamos hablando de matemesis con antecedente de cirrosis, donde la probable causa sea varices esofágicas. Ok. ¿Por qué se indican antibióticos en un paciente con hemorragia digestiva variceal, aunque no tenga signos de infección? Ay, no sabía eso, doctor. ¿De verdad?
catalogación bacteriana. Necesito, miren acá el contexto, paciente con hemorragia digestiva alta varicial. Estamos hablando que se le ha hecho todavía una endoscopía. Estamos hablando que llegó con una hemorragia digestiva alta varicial. ¿En qué momento debe utilizarse un antibiótico? Cuando llega. Cuando llega. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es el riesgo si está sangrando el paciente? ¿Por qué debe utilizar antibióticos para evitar la translocación bacteriana? ¿Qué hace la translocación bacteriana y el sangrado? ¿Qué hace si yo le inicio antibiótico? ¿Qué voy a prevenir? Al margen del riesgo de infección. ¿Qué más? Dos cosas más. Resangrado y la mortalidad. Resangrado y la mortalidad. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja aguda en adultos mayores? Yo no sé si ustedes saben, me van a tirar una mezcladera de información que si no han seguido así de la letra, chicos, no sé cómo van a entrar a sus vacaciones. ¿Cuándo es su vacación? ¿La próxima semana? La próxima semana terminamos el día pancreatitis y de ahí es su examen. Buena ocasión. Necesitan refrescar todas sus ideas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja aguda en adultos mayores? No han estudiado y se van a quedar con la duda. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección en un paciente con hemorragia digestiva baja hemodinámicamente estable? Levanten la mano, quiere decir colonoscopia. ¿Y el resto qué? ¿Qué le van a hacer? ¿Ah? Sangre oculta. Sangre oculta. Sangre oculta cuando le dan colonoscopia. Explique la secuencia correcta. ¿Quién sabe la secuencia correcta? Esas creo que se hacen. Gastritis atrófica crónica va a pasar a una metaplasia, no, a una intestinal, tiene que ser algo intestinal. Y luego tiene que pasar a una displasia y luego de eso a cáncer. Va por ahí, pero la secuencia parte igual que una mecha de una bomba. Y si no hay la mecha, pues si no hay el fuego que prenda esa mecha, de nada sirve que me diga esta es la mecha y esta es la bomba. Creo que empieza de Helicobacter. Empieza con la presencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter produce lo que es la gastritis crónica, produce la atrófica, la metaplasia, después esa intestinal y por último la displasia. Y de ahí el cáncer. La displasia de bajo grado, alto grado y adenocarcinoma. ¿No es cierto? Pero pareciera que fuera una secuencia que todo lo que tiene el Helicobacter pylori, ustedes van a ver en las biopsias de que lo que hacen endoscopía con biopsia, la gran mayoría dice gastritis crónica y de muchos dice atrófica y le hacen la prueba de Helicobacter y sale positivo, pero no todos desarrollan cáncer gástrico, porque el cáncer gástrico no es solamente la secuencia de Correa, que está muy bien descrita, ¿ya? Porque esa es la secuencia que se presentan en los que lo tienen el Helicobacter, más factores genéticos, más factores ambientales. Cuando sumo tres grandes grupos, factores genéticos, ambientales y el Helicobacter con toda esa secuencia, entonces sí va a dar resultados. Esa es la secuencia correcta. Muy bien, habiendo sabido algo básico, pasemos a cosas más interesantes. Dos pacientes presentan hematemesis. Uno tiene una úlcera duodenal sangrante
y el otro tiene una varice esofágica rota. Ambos llegan con la misma cantidad de sangre perdida. ¿Por qué el enfoque terapéutico inicial es completamente diferente? Si los dos están sangrando la misma cantidad. Los dos tienen hematemesis. Uno es por una úlcera duodenal sangrante y el otro por una varice esofágica rota. Pero ambos tienen la misma cantidad de sangre perdida. Qué difícil. Porque el mecanismo fisiopatológico es diferente. Bien. Su fisiopatología es diferente. Muy bien. Por ejemplo, en la úlcera duodenal, ¿cuál es su fisiopatología? Primero hay una ruptura de lo que es la mucosa gástrica, eso forma lo que es la úlcera. Eso se llama erosión vascular. ¿Bien? ¿Y en la varice? Por el mecanismo que dijo el compañero de Hipertensión portal. ¿Cuál tiene más mortalidad? Exactamente. Entonces, por lo tanto, ¿será que a este que está llegando con el hematemesis, cuál es el principal antecedente que debo preguntar? ¿Tiene cirrosis? Si no tiene una hepatopatía, alcoholismo, lo primero. Porque el paciente puede llegar, si yo le ponía acá, dos pacientes presentan hematemesia y llegan inconscientes. Ahí sí que se lo van a ver feito. Entonces, miren, las varices esofágicas son así. Sangran una barbaridad y pareciera que fuera todo arrosariado cuando lo ven en la endoscopía. Es altamente riesgoso, son peligrosas. Grandes cantidades de hematemesis son las que se producen en relación a las úlceras gástricas o duodenales, que cuando están sangrando por la gravedad y la localización tienden a ir más bien hacia abajo. En cambio, las varices esofágicas, por el mismo reflejo y por la misma sensación de asfixia, los pacientes tienden a tener náuseas y a vomitarla en más cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se sabe de esto? De la hipertensión portal del sangrado varicea. Miren, 32% de los pacientes con cirrosis van a desarrollar hemorragia varicea clínicamente significativa durante su vida. Un paciente que tiene cirrosis va a desarrollar, tiene 32% de probabilidad. Se convierte en una emergencia médica. Todo paciente que es cirrótico y de repente está sangrando, por más poquito que sea, es una emergencia médica. La mortalidad va en torno al 30 al 50% en el primer episodio de sangrado. En el primero. 2 de cada 4 se van a morir. No van a pasar. Y 30% en los siguientes episodios de resangrado. El 50% de estos pacientes detienen el sangrado de forma espontánea. Tienen alto riesgo de resangrado temprano. Antes, en las guías que ustedes tienen ahí en los libros, si lo han leído, ¿no es cierto? El libro que tiene todo, que me sirve. ¿Hasta cuántos días decía que? Ahora tiramos ni una mirada. ¿Cuánto? 10 días. 10 días. Las guías cambian. Ahora son 5 días. 50% va a resangrar dentro de los primeros 5 días. A ver, si va a resangrar dentro de los primeros 5 días, ¿conviene que si ya no sangró al segundo o tercer día le dé de alta? Debo esperar un poquito más. El riesgo disminuye progresivamente a partir del tercer día. Va disminuyendo. Entonces acá lo que hablaba y decía Mateo, el tamaño de la varice es el mayor factor predisponente de la primera hemorragia. Y entonces si hablamos de tamaño, entonces, ¿cómo se clasifica en relación al tamaño? De varice grande y varice pequeña. Y el tamaño es muy fácil de recordarlo. Menos de 5 milímetros hacen de vasos pequeños y son el 7% de los casos. El 30% son de varices grandes.
mayor a 5 milímetros. Entonces, por lo tanto, la mayoría de lo que van a encontrar son de vasos grandes. El 90% de los pacientes con cirrosis sangran de varices esófago gástrica y 10% de otras causas. A ver, un poquito no estoy entendiendo. El lugar donde más se está produciendo las varices es a nivel del tercio inferior del esófago. ¿Sí? De la mitad hacia abajo son la mayor cantidad de varices. Pero esas varices van a venir también y pueden tomar parte del estómago y volverse esófago gástrica. Y a partir de ahí es que hay dos clasificaciones diferentes de las varices. Las varices que son esofágicas puras y las varices que son esófago gástrica y gástrica. Es la clasificación de Savi. Y las que son esofágicas, pues Tagradi ya no se usa nunca más. Cambió. La medicina cáncer actualmente ya está en desuso a nivel mundial la clasificación de Tagradi. Entonces, miren, 90% son esófago gástrica, por eso es que hay que prestarle atención a la clasificación de Savinas. Y 10% son más esofágicas. Entonces, esta esófago gástrica causa más frecuente hemorragia cirrosis, varices esofágicas y gástrica, y 10% puede ser por gastropatías hipertensivas o lesiones pépticas. Miren entonces, esta es la clasificación actual. La clasificación es actual, que es avalada por diferentes entidades a nivel mundial, canadiense, asiática, americana, europea, que toman en cuenta en realidad la clasificación de la varices esofágica en relación al tamaño y hablan en relación a la F, F1, F2 y F3, en relación al tamaño, pequeñas, medianas y grandes. Y hay un cuarto grupo dentro de las esofágicas, aquellos que tienen algún estigma de sangrado, o manchas rojas, o puntos, o son las que tienen riesgo de sangrado. Listo. Entonces, ya saben, las que son pequeñas, ¿de qué tamaño son? Menor a 5 milímetros, ¿no es cierto? Y estas que son pequeñas no ocupan más del tercio del lumen esofágico. Las que son medianas ocupan entre el tercio y los 2/3 del lumen esofágico. Estamos hablando en relación al lumen, no estamos hablando en relación a la confluencia que antes se manejaba en la clasificación de Tagradi. Mucha numeración existía, mucha terminología que lo hacía más difícil de clasificar, por eso fue que lo sacaron actualmente a la clasificación de Tagradi. Y la grado 3 son varices que ocupan los 2/3 del lumen esofágico. Las que son varices rojas, esta es como una alerta para el gastroenterólogo o el clínico, porque estas son las que van a predisponer el mayor riesgo de sangrado. Presencia de marcas rojas o wave single llaman. ¿Listo? Entonces también están dentro de la clasificación. Por ejemplo, hay otros que son los japoneses, los chinos utilizan la clasificación de la clínica Yokohama. Igual, de acuerdo a la forma. Unas son rectas, otras tortuosas, nodular o múltiples nodulares grandes, en base a la tortuosidad. Puede ser del tercio superior y inferior, pero las más frecuentes son evidentemente las del tercio inferior y de la unión esófago-gástrica. Entonces, desde allá, desde el año 2021, había una clasificación que era la de Baveno, del 2021, que recomendaba esta clasificación F1, F2, F3 y presencia de signos rojos, pero no le prestaron mucha importancia. Y fue recién ya la clasificación que dan las recomendaciones asiáticas para el manejo de la hipertensión portal. Es ahí donde verdaderamente este grupo de asiáticos se juntaron con otras sociedades a nivel mundial y dijeron finalmente, la de Tagradi no sirve, prestémosle atención a la de Baveno Septi. Y quedaron en utilizar esa clasificación, que lo clasifica, vuelvo a decir, en relación a su tamaño. ¿Listo?
Y por otra parte está la clasificación de Sarin de las varices esófago gástricas como tal. Y no es complicado de entenderlo. Entonces están las varices esófago gástricas tipo 1, 2, 3, 4, que estas son varices gástricas aisladas, y las esófago gástricas o tipo 1 o tipo 2. ¿Listo? Las que son gástricas como tal, unas son del fondo gástrico, una se extiende hasta el cuerpo, y la 3 todo el cuerpo. La 4 puede ir hacia otras localizaciones. Las que son esofagogástricas lo clasifican, algunos le ponen el denominativo las iniciales de JO, G o B chica, y otros le ponen E, G, B chica. Esófago gástrica, varices esófago gástrica, es más fácil entenderle con esta nomenclatura o con esas iniciales. ¿Listo? La tipo 1 son aquellas que están en el tercio inferior y van hacia la unión esófago-gástrica y continúan hacia parte del fondo y la curvatura mayor. Y las tipo 2 no son continuas, esófago, cuerpo, y puede ir a otras regiones o lugares del estómago. No hay donde perderse con esta clasificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En los diferentes consensos que hubieron, donde aquí en la clasificación de los asiáticos, al margen de haber aceptado la clasificación de Baveno séptimo, ¿listo? Para incluir las varices esofágicas en pequeñas, medianas y grandes, también pusieron nuevos términos en relación a lo que se manejaba antes. ¿Cuáles entonces son las diferencias? La clasificación de Baveno 7 en el 2021 decía que la duración de un episodio de hemorragia digestiva alta variceal iba en torno desde que iniciaba hasta los 5 días. Cuando nosotros tenemos los primeros 5 días decían sí, es variceal. En cambio, actualmente la clasificación asiática dice todo sangrado que en menos de 48 horas ya es variceal. Aquella que permanece más allá tiene otro nombre. ¿Listo? La definición de resangrado era cualquier sangrado, por lo tanto, después del 5.º día. En cambio acá, la definición de resangrado es aquella que va después de las 48 horas. Entiendan un poquito la magnitud de la severidad. Son masivas, son de vaso grande, ¿listo? Mayor a 5 milímetros, 50% mortalidad, te llevan rápidamente al shock. No te va a esperar 3, 4, 5 días para autolimitarse. La autolimitación puede ir en torno cercano al 50%. Entonces, por lo tanto, si habíamos dicho que a partir del 3.er día el resangrado puede estar presente. Habitualmente hasta el 5.º día, antes era hasta el 10.º día. Entonces, por lo tanto, ya lo que se maneja ahora es que son 48 horas de definición de resangrado, cualquier sangrado después de 48 horas. Y agregó tres clasificaciones, y de estas 3 hay una que es la que han incorporado. ¿Ya? El sangrado muy temprano no lo tomaban en cuenta en el Baveno séptimo, pero en la clasificación asiática le llaman sangrado muy temprano aquel que está entre las 48 horas y los 5 días. ¿Listo? Después del control del primer sangrado. No se olviden, sangrado muy temprano. Luego está el resangrado temprano. En la de Baveno decía que era aquella que es más allá de 5 días a 6 semanas. El resangrado temprano va más allá de 5 días a 6 semanas. Y el resangrado tardío, cuando es más allá de 6 semanas, para cualquiera de los dos. Entonces, 2 cosas importantes con las que se deben quedar ustedes. Que habitualmente un sangrado variceal se considera cuando es de menos de 48 horas de evolución. Primer punto. Segundo, el sangrado muy temprano, ¿ya?, es aquel que es un resangrado que viene desde las 48 horas o 2 días hasta los 5 días. El resangrado es aquel que va entre los 2 y los 5 días. Por favor, no se vayan a olvidar.
Ambos coinciden en el tardío más allá de 6 semanas. Si lo queremos hacer más simple, aquí le presento este gráfico. Desde el momento inicial hay un punto que le llaman, ustedes han debido escuchar en tema de infarto, ¿no es cierto? El punto puerta-balón, en tema de terapias de reperfusión, de cerebral, ¿no es cierto? Los ACV o los infartos, hay un tiempo desde que inicia el dolor hasta que llega al hospital, o desde que inicia el dolor hasta que llega al quirófano para que le coloquen su alteplasa o su estreptoquinasa, etcétera, para hacer la repercusión mecánica. Aquí hay lo que se llama el minuto cero, que es desde el momento del inicio del síntoma, ya, desde el hogar hacia el hospital. Cuando el paciente está en su casa hasta que llega al hospital. Ese es el minuto cero. Entonces, ¿qué ocurre hasta las 48 horas? Hasta las 120 horas y hasta las 6 semanas. Agudo habíamos dicho entonces, dentro de las 48 horas. Resangrado a partir de las 48 horas, ¿hasta los cuántos? Hasta los 5 días. El término que se aplica eventualmente al primero es el resangrado muy temprano, no se olviden, el resangrado muy temprano, de 2 a 5 días, de acuerdo a la última clasificación. Periodo de mayor riesgo de resangrado temprano, entre 5 días y 6 semanas, o resangrado tardío, que menos posibilidades de sangrado existen. No se vayan a olvidar esto que es nuevo. Ahora, ¿cuál es la puntuación de gravedad de la hemorragia según la escala también de los asiáticos para las hemorragias varicosas agudas? Toman en cuenta 5 variables: la presión arterial, el Chill-Pugh, porque ustedes saben que son pacientes cirróticos, entonces puede ser un Chill-Pugh A, B o C. Actualmente todavía se sigue utilizando el recuento de plaquetas, presencia o no de infección o un sangrado activo en la endoscopía. Por lo tanto, cuando ya ustedes vean lo que se puede encontrar en una endoscopía, ¿ya? Entonces lo que evalúan aquellas escalas que se tienen que hacer después de la endoscopía son las posibilidades de 2 cosas: resangrado y mortalidad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, me sirve esto para evaluar la gravedad o la mortalidad. ¿Listo? Entonces, miren, presión arterial habitualmente menos de 90 en la sistólica, 2 puntos, Chill-Pugh C, 2 puntos, plaqueta de 1, infección presente 1, o un sangrado activo en la endoscopía 1, máximo 7 puntos. Riesgo alto de 5 a 7, mayor riesgo de fracaso de control de sangrado y alta mortalidad. Considera manejo intensivo y otras estrategias avanzadas. ¿Ya? Entonces, igual a tomarlo en cuenta. ¿Qué se debe hacer entonces si sabemos que las varices esófago-gástricas son las más frecuentes, un 90% en relación a las esofágicas pura? ¿Cuál es el manejo actual? La misma guía dice: en una hemorragia aguda por varices gástricas, lo primero que es la reanimación hemodinámica. Y acá te pone qué clasificación es. Si las varices corresponden a una clasificación de las varices de las gástricas tipo 1, tipo 2 o esófago-gástrica, estas son las esófago-gástricas, ya, o la otra nomenclatura es que hoy esófago-gástrica tipo 2 significa que es el esófago y en cualquier lugar del estómago. Las tipo 1 son continuas y abarcan el fondo gástrico. Ya, entonces ahí te dicen, ¿no es cierto?, lo que se debería hacer: ligadura con bandas o trombinas, o en primer lugar adhesivos tisulares de cianocrilato. Y si las varices corresponden a solamente ser esófago-gástrica, adhesivos tisulares de cianocrilato. ¿Tenemos el cianocrilato en la institución? Tenemos, ¿ya? O tratar las varices esofágicas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere acá? Controlar el sangrado. No puede pasar ningún paciente con cualquier tipo de sangrado inestable hemodinámicamente a una sala de endoscopía para intentar el endoscopista querer solucionar, cohibir, hacer hemostasia local del sangrado. Va a estar en un mar de sangre ese gastroenterólogo con su endoscopio y no va a poder hacer absolutamente nada. Pacientes en el obrero que han hecho paro en la puerta de endoscopía, adentro en endoscopía y en la cama de endoscopía, porque no han visto los detalles importantes y los pacientes los han bajado
inestable. Habían ingresado en el turno, en la noche sangraron, di que los reanimaron, estaban con una hemoglobina de 10, cuando le hicieron el control 6 de la mañana llegó, después del control hemodinámico, la presión normalizó, pero llegó la hemoglobina y estaba en 5. El paciente volvió a sangrar. Todo paciente que lo estabiliza y de repente cae la presión y se muestra débil, está haciendo un resangrado. Lo que se va a alterar primero es la hemodinamia del paciente. Entonces, ¿qué cosa en relación al control de sangrado? Si hizo un control de sangrado, entonces profilaxis secundaria, farmacológica o endoscopía sin medicación. Si no se consiguió para el sangrado, nueva endoscopía, repetir cianofilato más embolización endoscópica. Sangrado controlado, sí, profilaxis farmacológica, y vamos a ver de qué se trata farmacológica. No controló el sangrado, terapias de rescate. ¿Cuáles son las principales terapias de rescate? La primera, el TIPS de rescate. El TIP vendría a ser la colocación de un shunt, un shunt ortosistémico intrahepático transjugular. En otras palabras, ¿no es cierto?, entre la vena esplénica y en la vena porta agarran entre el medio y colocan un shunt para derivar las presiones. Significa eso. Derivar las presiones, entonces disminuye el impacto a ese lugar. La que más se utiliza es los TIP o los shunt. ¿Listo? Entonces, el tratamiento farmacológico actualizado de la varices esofágica, guía 2025-2026, no hay otra, utiliza estos medicamentos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Controlar el sangrado varicial agudo. Agudo. El sangrado varicial agudo. No dice cuando dejó de sangrar. Sangrado agudo. Estabilizar al paciente y reducir el riesgo de resangrado y mortalidad. Dos grandes grupos de medicamentos, somatostatina y entre ellos el octreotide o lanreotide. El octreotide ayuda bastante y también tiene otra utilidad que son para la fístula a nivel intestinal, fantástico. Entonces el octreotide lo que hace es mayor estabilidad hemodinámica, disminuyendo el flujo portal y la presión del sistema esplácnico. Uso, ¿qué dice acá? Endoscópico. Disminuye el volumen de sangrado, facilita el procedimiento y mejora el rendimiento económico, pero no ha demostrado mejorar la sobrevida. Aquí están las dosis que se deberían iniciar antes de realizar la endoscopia. En cambio, la terlipresina, que es un derivado de la vasopresina, en otras palabras, es un vasoactivo y es el mejor dentro de los grupos de los vasoactivos, ya que va a actuar sobre todo a nivel esplácnico, otro actúa a nivel sistémico. Yo quiero que actúe a nivel esplácnico. No se vayan a olvidar eso. Vasoconstricción esplácnica, vuelvo a repetir. A ver, repitan. Esplácnica. Cuando hacemos el mecanismo fisiopatológico de la citis, circulación efectiva y presiones esplácnicas. No se olviden esos dos términos. Por lo tanto, va a ocasionar una solución esplácnica potente y sostenida, reduciendo el flujo portal y controlando el sangrado. Este sí ha demostrado reducir la mortalidad controlando el sangrado agudo por las varices y disminuye la necesidad de rescate endoscópico y la tasa de resangrado temprano. Entonces, entre los dos, ¿cuál crees que sería mejor? La terlipresina. Cuando no hay terlipresina, pues utilizan el octreotide. 2 miligramos de venoso cada 4 a 6 horas por 48,72, luego 1 miligramo cada 4 a 6 horas por 2 a 5 días más. Y no digo yo, lo dicen las guías actuales. La ESTA, la Sociedad Europea, la Sociedad Canadiense, la Sociedad Española, que les comenté, la Sociedad Americana. Todos respaldan a ambos medicamentos actualmente. No hay misterio en esto. Listo, es lo último. Pero ¿cuál es el tratamiento entonces endoscópico de la varices esofágica? Recomendaciones de la ASCO. Obviamente el tratamiento va a ser endoscópico, va a ser para controlar el sangrado agudo, prevenir el resangrado y reducir la mortalidad. No se olviden, esos son los objetivos habitualmente de todo fármaco o conducta endoscópica que se utilice.
tiene que reducir tasas de resangrado, tiene que disminuir la mortalidad. ¿Cuánto es la mortalidad en estos casos? 50%. Alta tasa de infección, alta tasa de resangrado. Entonces, por lo tanto, tienen que disminuir la mortalidad y tienen que disminuir las probabilidades de resangrado. Entonces, miren de hermoso que se los traigo. Chicle, en otras palabras, lo que está en libros, en guías, se lo he tratado de consolidar en una sola imagen. Esta imagen, como la ven, no la van a encontrar en ningún guía, fue creada. Fue creada esta imagen. Por si acaso, no hay ninguna guía. Y si está esa guía, está descrito simplemente en letras, pero con imágenes, y así como lo ven acá, no la van a encontrar. Entonces, varices esofágicas grandes, más de 5 milímetros. ¿Cuál es la recomendación? Ligadura endoscópica o endoligadura, primera línea. Iniciar tan pronto como el paciente esté estable dentro de las 12 horas, dejó de sangrar, buena presión, está hemodinámicamente estable, buena hemoglobina, no descendió, buena alteración de conciencia, sin alteración de la conciencia, está orinando bien, frecuencia respiratoria bien, perfecto, listo, programa de endoscopía. A partir de que está estable hemodinámicamente, 12 horas. ¿Entendido? Fácil, ¿no es? Pero no acaba ahí, no significa que con una sola sesión, que son unos sets chiquititos, pero son caros. Imagínense los globitos de carnaval que se utilizan para inflar las vejigas, los piquitos. Saquen los piquitos del globo y esas son las ligaduras, en otras palabras, son un set de ligaduras. Y eso utilizan los endoscopistas para ir a ligarla y hacer de que se asfixien solitas y de ahí sacarla. Y se quedan pegaditas ahí y después la ligadura cae. ¿Okay? Entonces, sesiones seriadas cada 1 a 4 semanas hasta la erradicación completa, reduce la sanidad y mortalidad. ¿Qué se hace si es una varice esofágica pequeña, menor a 5 milímetros? Farmacológico. Tratamiento farmacológico. ¿Con qué? Beta bloqueantes no selectivos, propanolol. No se recomienda que hablen los ligaduras. Listo. Los beta bloqueantes no selectivos reducen el riesgo de desangrado de primera vez. Y la varice esofagogástrica que son activas, las ligaduras endoscópicas es el método ideal, asociado con la escleroterapia. Listo. En relación al shunt que le comenté, lo que son transyugular, intrahepático, portosistémico, ¿cuándo es lo ideal? Cuando fracasan las terapéuticas endoscópicas por más de 2 ocasiones y el paciente sigue sangrando y corre más riesgo de vida. En esos casos, entonces aquí miren, entre la vena hepática y la vena porta, listo, ahí se coloca el shunt para neutralizar la presión en el sistema porta, en el drenaje venoso del esófago, en otras palabras. ¿La vena hepática de dónde drena su contenido? ¿La vena hepática hacia dónde va? ¿Hacia la cava inferior? ¿La cava inferior de dónde viene? ¿De la aurícula? Entonces está derivando presión. Entonces dentro de las 48, de las 72 horas, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo? Entonces, aquellos grupos de alto riesgo, un chilpuxero, 10 a 13 puntos, o B, pero si está sangrando de forma activa, o un C o un B, pero que sea un sangrado activo en la clasificación de Babeno 7. ¿Listo? No hay mucho más que hablar con esto, me quedo con estas indicaciones, estos criterios. ¿Ya? Control eficaz del sangrado refractario, reduce el riesgo del sangrado temprano y mejora la supervivencia en estos grupos de pacientes. Entonces, vamos ahora acá a los 2 grandes grupos de medicamentos. ¿Cuáles son? Aquellos en los que se hace la profilaxis antibiótica y aquellos en los que me disminuyen el resangrado, me lo prepara para la endoscopía, me reduce la mortalidad. Estamos hablando de los vasoactivos, ¿no es cierto? Entonces está la telitrecina o somatostatina. Ese es un grupo. Y el otro grupo farmacológico son los beta bloqueantes. De estos ya hemos hablado en relación a los beta bloqueantes, propanolol. Y si el paciente es asmático, y si el paciente es además hipertenso,
Entonces ahí me va muy bien, o el dolor, o idealmente carvedilol. Listo, entonces para esos antecedentes, 6.25 miligramos cada 24 horas, titular hasta 12.5 veces. ¿Qué significa? Hasta esa dosis máxima puedes dar. En cambio, el propanolol, no se olviden, antes de iniciar propanolol, debo hacer un electrocardiograma, porque el propanolol tiene un efecto proarritmogénico. ¿Qué tipo de arritmia? Auriculares. Entonces tengo que tener un electrocardiograma basal y además puede producir bradicardia. Entonces mi objetivo es de que comienzo entre 20 a 40 miligramos cada 12 horas y ir regulando de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Interesante. De acuerdo a la frecuencia cardíaca. Entonces estos son los dos grupos de tratamiento farmacológico y antibiótico. Entonces la infección aumenta entonces la presión arterial, el resangrado y mortalidad, como ya lo vimos hace un momento. ¿En quiénes se debe indicar? ¿Qué dice acá? Lean por favor. Todos los pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva alta. Escuchen bien. Cirrosis y no varicial. No dice solo no varicial. Dice cirrosis más varicial o cirrosis más no varicial. Cuidado, se confunda. No todo paciente cirrótico que sangra significa que ha sido por una varice esofágica o esófago-gástrica. Puede también ser un paciente cirrótico por una úlcera gástrica. Valga la declaración. Aún así, la guía lo recomienda de que se debe dar, ¿qué cosa? Profilaxis antibiótica. ¿Cuál es el antibiótico número de elección? Cefalosporina de tercera generación. Y como es profilaxis, no es una dosis de tratamiento, es 1 gramo solo cada 24 horas. Reduce infección bacteriana, riesgo de resangrado, mejora la supervivencia, mejorando ¿qué cosa? La mortalidad. No lo digo yo, lo dicen todas las guías. En relación a la hemorragia digestiva baja, en facilito, ¿ya? Representa el 20% de todos los casos de hemorragia digestiva, 80% de los casos son autolimitados. Para que se entienda un poquito, hemorragia digestiva alta no varicial y hemorragia digestiva baja comparten la misma autolimitación, alrededor del 80 a 85% de autolimitación en relación a hemorragia digestiva alta varicial, 50%. ¿Okay? Se presentan principalmente como hematoquesia y ocasionalmente melena. La melena aparece mientras más enlentecido esté el tránsito intestinal, más alta la probabilidad que, aunque sea bajo el sitio de sangrado, de que igual se convierta en una deposición melénica. Significa que la deposición melénica no es exclusiva de hemorragia digestiva alta, sino que también puede ser hemorragia digestiva baja, porque depende del tiempo que está la materia fecal con el sangrado en el intestino. ¿Ya? No se olviden eso. Según la edad, menos de 40, 40 a 60, mayor a 60, esto ya cambió. Antes se manejaban otros grupos de edad, si han revisado. Ahora son menos de 40 años. La primera causa, ¿cuál es? Hemorroides. Menos de 40 años, hemorroides. No les preocupa. ¿Quién de ustedes tiene menos de 40 años? Levanten la mano. ¿Por qué tendrán más riesgo de hemorroides? Ustedes mismos solitos se van a responder. Yo estoy a tanta reina. No se equivoca la evidencia. ¿Y eso puede llevar a qué cosa? Enfermedades inflamatorias intestinales también y divertículos de 40 a 60 años, diverticulosis, pólipos colorectales, cáncer colorectal y displasia. Y después de los 60 años, que les pregunté en la tercera edad, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? ¿Cuál sería en la tercera edad? Causa diverticular. Y en tercer lugar, cáncer colorectal. Bien. El manejo inicial del sangrado digestivo
digestivo bajo es el mismo que el sangrado digestivo alto. Se debe priorizar siempre la estabilidad hemodinámica. Se debe evaluar inicialmente vía aérea, oxígeno, nutrición, 2 vías venosas, reponer volumen, laboratorio, identificación de sitios de sangrado y luego el manejo definitivo, que es a través de la realización de una colonoscopía dentro de las 24 horas de haber estabilizado al paciente. Por lo tanto, la gente se estresa, se preocupa, enloquece, grita cuando ve un sangrado que sale por abajo que cuando sale por arriba, porque ve un charco que está ahí alrededor de su pañal cuando está echado y no sabe cómo ir a evitar que siga saliendo eso. ¿Y saben qué es lo peor? De que lo ves ahí todo rojo, rutilante, lo ves color vino, dependiendo el tipo de sangrado que haya. Y lo peor es que durante los siguientes 2 o 3 días todavía va a seguir saliendo color alquitranado, porque tiene que salir todo el resto, ¿no? Y entonces las familias se estresan, hagan algo. Y el médico general o algunos colegas, llamen al coloproctólogo, dicen, llamen al coloproctólogo que venga y solucione, es una hemorragia digestiva baja, es del colon el problema. Y de repente viene el coloproctólogo. Tiene que verlo el internista primero. Chao. Me llaman cuando ya no sangre. Qué bonito, pero tiene ahí su divertido y está sangrando. Sí, estabilícelo y después me llama para ya resolver el tema de fondo. Así que, sangrado de tubo digestivo bajo, ustedes primero lo manejan. Nosotros primero. Y después, al gastroenterólogo. Por eso, al gastroenterólogo yo de último, por alguna razón, recién la llamo. Primero me dedico a compensarlo así los pacientes. Y ya, cuando es el momento de la endoscopía, que solicite ella, agilice un poquito. Está de vacaciones, listo, tiene que cubrir medicina interna, listo, entonces yo lo solicito. Entonces, el manejo inicial es clínico. ¿Listo? En relación a la localización, 80% colorectal. El colon rectal. 10% intestino delgado y 10% no se establece con certeza y está dentro de un grupo que se llama hemorragia digestiva de origen oculto, ¿no es cierto? Que se atribuye habitualmente que podría ser de intestino delgado, ¿no es cierto? Bien, hay una clasificación en base que lo clasifican como leve, moderado, severa, y está en relación, por ejemplo, leve, cuando está estable hemodinámicamente sin necesidad de transfusión. Puede haber hematoquesia escasa, una hemoglobina estable, moderada, algún grado de inestabilidad o descenso de la hemoglobina sin transfusión masiva, hay hematoquesia abundante, puede requerir líquido venoso, y severa, cuando hay inestabilidad hemodinámica o necesidad de transfusión masiva, más de 4 unidades de glóbulos rojos. En otras palabras, ahí en esta guía considera como que una unidad fuera el equivalente a alrededor de 250 ml. En nuestro medio está alrededor de 350 ml que tiene un paquete globular. Entonces estaríamos hablando de 1400 ml. Severa cuando hay hematoquesia abundante, entonces shock o compromiso hemodinámico. ¿Listo? Sin embargo, ustedes lo que pueden hacer es esto. Hay 7 predictores de severidad de que va a haber una hemorragia digestiva baja. ¿Cuáles son esos 7 predictores? Primero, la estabilidad hemodinámica. Presión arterial sistólica menos de 100 o una TAN menor a 60. Hemoglobina, menos de 12 en mujeres, menos de 13 en varones. Y es tan fácil, jóvenes, porque miren, este es el valor normal que tenemos todos. Normal en mujer por encima de 12, normal en varón por encima de 13. Necesidad de transfusión requiere más de 2 unidades de concentrado glóbulo rojo, edad avanzada en 60. Alguna comorbilidad al uso de AINES o anticoagulante. Algunos piensan
de que el usar aire como anticoagulante es solamente factor de riesgo para hemorragia digestiva alta, no varicela, pero también es para la baja. Aumentan el riesgo de sangrado y mal pronóstico. Y la poca adherencia al tratamiento, nunca quiso hacer tratamiento, no fue a control, no se hizo sus colonoscopías, etc. A mayor número de predictores, mayor riesgo de necesidad de tratamiento o intervención, y por lo tanto aumenta también la mortalidad. Ya, entonces, a tomar en cuenta esos 7 predictores. Hay 2 cosas que ustedes deben diferenciar: lo que es una diverticulosis y lo que es una diverticulitis. Eso es fácil de entenderlo. 60% del sangrado en los divertículos ocurren en el colon derecho. ¿Listo? Los pólipos ocurren habitualmente en el colon izquierdo. Un divertículo, ¿qué vendría a ser? ¿Alguien me define un divertículo? Una herniación de la mucosa y la submucosa. Hacia afuera o hacia adentro, una protrusión, ¿no es cierto?, la mucosa del colon que va hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro digo hacia la luz. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Los divertículos van hacia afuera. Listo. El tratamiento habitualmente, al margen de la fibra y de todas las medidas higiénico-dietéticas, reposo y monitorización, manejo de líquido electrolítico y reposición de sangre, si hubiera necesidad. Todo está en base al grado de estabilidad hemodinámica. ¿Cuál es la diferencia en relación a una diverticulitis? Entonces, una diverticulitis, cuando agarran por ahí un fecalito, la constipación, semillas, qué sé yo, de chía o cualquier otra, sésamo, ¿se llama esto? Hay una semillita chiquitita. ¿Ah? Chía, ¿no es cierto? Chía, sésamo, linaza, eso, exactamente. Van y se entran a estos divertículos y lo inflaman. La poca fibra, la constipación son los principales factores de riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en estos casos? Entonces aquí es donde viene el dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda con fiebre, leucocitosis y cambios en los hábitos intestinales. Si esto no se maneja adecuadamente, primero con un reposo y monitorización clínica, en la fase inicial de los pacientes que tienen divertículos, la fibra no ayuda, empeora. Ya, por lo tanto, la dieta debe ser evidentemente en los primeros días de acuerdo al grado de tolerancia, y el dolor abdominal puede ir desde el NPO hasta los líquidos claros, papilla o dieta blanda, pero sin residuos, sin fibra. Inicialmente, después de los 5 o 7 días en adelante, sí. Aquí se puede hacer profilaxis con antibióticos. ¿Qué antibióticos se puede utilizar, Andrés, en los casos de diverticulitis con leucocitosis? ¿Quién sabe? No han estudiado. 2 puntos. 5 puntos sobre la nota final. 10 puntos. ¿Algún carbapenémico? 15. Quinolona, segunda 50. Eximido. Yo pongo 100 por primera vez en la casa. 1, 2, 3. Chao. Ninguno. ¿Quién es el cuál? ¿Cuál es? Metronidazo. Metronidazo. ¿Cuál es? Vaya, vaya. Rifaximina. Por eso le dije que vengan. Rifaximina, 550 miligramos cada 12 horas, al menos por un mes. Sí, doctor, pero es carísima, cuesta 34 bolivianos cada comprimido. Lo sé, pero necesito. 550. Entonces, otra de las causas de sangrado de tubos digestivos son los pólipos y los tumores.
Y en relación a los pólipos, que ocupan 15 a 30%, son más frecuentes que los tumores, pueden producir hemorragia hemodinámicamente significativa y muchos pueden resecarse endoscópicamente. Algunos llegan a tratamiento definitivo, inclusive si fuera tumor. El tema de los pólipos son igual prominencias que son hacia el interior o hacia el exterior. Interior, ¿no es cierto? Y entonces imagínense un paciente que está con constipación una semana y con pólipo y puja y hace fuerza para sacar toda esa materia fecal con gases y distensión. Lo va a inflamar más, lo puede perforar y muchos de ellos terminan con hemicolectomía. ¿Cuál es el sitio habitual de donde se encuentran los pólipos? Acá está. Habitualmente los pólipos son más en el lado derecho. En cambio, las lesiones tumorales o bien pueden ser en el ciego o bien también pueden ser colon rectal. Pueden ser colon rectal, ¿ok? Y por último, ¿cuáles son los estudios complementarios según la causa de hemorragia digestiva baja, su sensibilidad y cuál es el que deben solicitar? Esto tampoco no lo van a encontrar en absolutamente ningún lugar. Es inédito. ¿Ya? Para los divertículos, ¿cuál es el estudio de elección? 30-40%, colonoscopía. Uso adicional, angiografía por tomografía o angiografía si sangrado activo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de sangrado. Si yo quiero ver si ese divertículo está sangrando, no que está presente, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Pero ya yo no llegué al sitio de sangrado. La colonoscopía no me mostró que estaba ahí sangrando, no hay vestigio de sangrado, solamente lo veo el divertículo. Entonces lo que se hace es la angiografía, si hay sangrado activo. Cuidado, pregunta eso. Angiografía. ¿Listo? Los pólipos, ¿en qué porcentaje diagnostican con la colonoscopía? 10 a 20%, tumores colorectales, 10 a 15%, colonoscopía. En segundo lugar, tomografía abdominopélvica, angiodisplasia 5 a 10, enfermedad inflamatoria intestinal 5 a 10%, este es el orden de ocurrencia de las enfermedades, y intestino delgado 5 a 10%. Cuando son de intestino delgado, yo he tenido un paciente que se me murió. Se murió, me acuerdo por allá por el año 2015 o 2016, en el hospital Los Positos del Plan 3000. Este paciente tenía alrededor de 50 años, era hipertenso, no tenía ningún otro antecedente más y vino por una clínica de una hemorragia digestiva alta. No había hematoquesia, solamente melena, algo de dolor abdominal. Se le hizo una estabilización, se le hizo una primera endoscopía. No había nada en el esófago ni en el estómago, nada. Volvió a presentar erupciones melénicas. Se le volvió a hacer una endoscopía digestiva alta y también una colonoscopía. No hacían el opósito, tuvieron que enviarlo a otro hospital y después volverlo a traer después de que le realizaron. Le hicieron colonoscopía. La colonoscopía, ¿saben hasta dónde llegó? ¿El colonoscopía? Hasta la válvula ileocecal. Hasta la válvula ileocecal con suerte. Pero ese es el límite máximo. Por lo tanto, no es el intestino delgado. Colonoscopía normal. Endoscopía digestiva alta normal. Seguía sangrando e inestable hemodinámicamente. Pasó terapia intensiva, lo estabilizaron, usaron vasopresores, etc. Pasó un mes, volvió otra vez a sangrar, volvió a inestabilizar, se lo estabilizó, pasó a sala, nueva endoscopía digestiva alta, nueva colonoscopía, un gastadero de plata por aquí por ahí. Todo normal, normal, normal. Única alternativa, señor, allá en la INCOR, el único lugar en Santa Cruz, llegó cápsula endoscópica, se le explicó. Eso fue un viernes. Hicieron kermés, todo absolutamente, para poder realizarlo el día lunes.
porque ellos habían juntado alrededor de 8.000, 9.000 bolivianos y costaba 21.000 bolivianos en aquel entonces la cápsula endoscópica. 21.000 bolivianos, ni más ni menos. Ahora tenemos en el obrero eso y en otros lugares también hay, y ronda alrededor de 2.000. ¿Cuánto ha bajado? El paciente ese fin de semana falleció. Nunca se supo dónde estaba el sangrado. Y entonces en esos casos, ¿no es cierto?, lo ideal está demostrado que ocurre en el 5 al 10% de todos los sangrados del tubo digestivo. Algunos lo llaman de origen oculto, está en el intestino delgado. Entonces la cápsula endoscópica es lo ideal. Me olvidaba. A ese paciente le hicimos una angiotomografía ahí en el hospital Los Pocitos. En dos ocasiones tampoco se identificó porque la angiotomografía te detecta en el momento que el paciente puede estar sangrando o inestable hemodinámicamente. Pero ocurrían esas inestabilidades en la noche o fin de semana. Y entonces cuando se le iba a hacer el procedimiento ya no se observaba absolutamente nada. El rendimiento endoscópico, los principales estudios, entonces miren, para intestino delgado la cápsula, sensibilidad 60-80%, especificidad 90%. Angiotomografía en sangrado activo, 85-90%, especificidad mayor al 95%. Angiografía pura, hasta el 80%, especificidad mayor al 90%. Enteroscopía asistida por dispositivo, 70-90%, o especificidad mayor a 90%. Hasta ahorita el que tiene mayor probabilidades de detectar algo es una colonoscopia hasta un 95%. ¿Listo? Muy bien. Descansen un poquito, relájense. Ahora vamos al cáncer gástrico.